Saludos de nuevo familia, bienvenido mundo de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión. En este directo que nos ocupa tenemos el placer de contar con Lucio Pérez y su conferencia titulada Crónica de un encuentro con Lucifer. Nuestro invitado es un hombre tranquilo, curioso, reflexivo y de buen humor, así se define, que simplemente ha aprendido a fluir con la vida. Casi nada. Coach profesional certificado, Bogotá 2010, programa ACTP, con más de 1.200 horas de experiencia. Practicante, certificado en inteligencia emocional, Genos, Buenos Aires, Argentina. Coach, mentor and trainer, Bogotá 2012. Coach espiritual Orlando 2015, acreditado como PCC por la International Coach Federation, miembro delegado de Resonance Academy, centro de investigación en física unificada dirigido por Nassim Haramein, espero haberlo pronunciado bien, ingeniero electrónico de profesión con posgrado en telecomunicaciones de la Universidad del Valle, Cali, y creador además de la Escuela Iniciática Académica PLAP, así como también creador del programa educativo Coaching de Sabiduría. Ahora en un segundito, vaya currículum, en un segundito vamos a estar con él y con esta interesante conferencia, pero antes, ya sé que soy pesada, tengo que recordaros la información que estamos ofreciendo en Mindalia desde hace un tiempo, y es que Mindalia Viajes te lleva a Egipto del 10 al 17 de febrero del 2019 de la mano del profesor Ricardo Bru, uno de los mejores conocedores de los enigmas de las pirámides, con quien vamos a vivir experiencias psíquicas y espirituales extraordinarias en el país de los faraones. Si quieres venir con Mindalia a Egipto, tienes dos alternativas, dos vías. Por un lado, ve al menú principal de Mindalia Televisión y rellena el formulario que vas a encontrar a tu disposición justo ahí donde te indico, o envíanos un WhatsApp con el siguiente número, o mejor dicho, el siguiente número, más 34, prefijo de España, 644-720-234, y nos pondremos en contacto contigo. Vamos a repetir el número una vez más, más 34-644-720-234, y te informaremos. Me queda ya para dar paso a Lucio, animarte a que participes en directo en ese chat que tienes en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a nuestro invitado, y para hacerlo escribe la palabra pregunta en mayúsculas al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo, y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a transmitir a nuestro querido invitado y que nos va a contestar seguro muy amablemente al término de la conferencia. Así que ya sin más familias, vamos a dejar con Lucio Pérez y esta conferencia titulada Crónica de un encuentro con Lucifer. Gracias, Lucio, por estar en Mindalia en directo. Bienvenido. Muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias también a Mindalia Televisión por la oportunidad de compartir esta historia con todos ustedes. Gracias a ti, es un auténtico placer. Cuando quieras, te cedo la palabra y a disfrutar mucho de la conferencia. Bueno, yo sé que el título de la conferencia llama la atención y puede levantar como ese susto de Lucifer. Sin embargo, pues voy a la realidad, a lo que viví. Y ese es el objetivo de esta charla, compartir una experiencia que viví ya hace bastantes años. Específicamente eso ocurrió el 9 de agosto del 2009 en el sur de Colombia, país del cual soy de origen. En esa época aún me desempeñaba como ingeniero, todavía no me había dedicado al coaching, que es en lo que actualmente laboro. Más esa experiencia fue lo que marcó un antes y un después en mi vida, y por eso es que la quiero compartir. Venía yo desde hace unos años atrás, previos a esa experiencia, de manera muy personal y por iniciativa propia, estudiando temas de desarrollo personal, espirituales, debido a ciertas situaciones que habían ocurrido en mi vida. Y en ese camino había pasado por una escuela de iniciación, muy de la línea del cuarto camino de Gurdjieff. Durante 2 años estuve ahí, y al cabo de esa formación me sentía espiritualmente muy fuerte, podríamos decirlo así, como mucha seguridad espiritual, como que la tenía clara. Sin haberlo solicitado, llegó a mi camino el chamanismo, en el sentido de que conocí a pues, un amigo que tenía en esa época, estaba
llevando a unos indígenas de la parte sur de Colombia, fronteriza con el Ecuador, que se llama Putumayo. Estaba llevando unos indígenas que ofrecían los rituales de ayahuasca. En Colombia se le llama yagé. Entonces me llamó la atención. Dije, mira, o sea, esto es algo interesante como para ver si todo este conocimiento que yo ya había aprendido hasta ese momento, como que lo podía experimentar de alguna manera a través de un trance de ayahuasca. Así que participé en unos 2 o 3 rituales de esos de ayahuasca que se hacen en las noches. En Colombia se le llama tomas, ir a una toma de yagé, se le llama ya. Más en las primeras veces que lo hice, no, realmente no experimenté nada. O sea, más la primera vez salí un poquito como decepcionado porque dije, o sea, pasé la noche sin sentir nada. O sea, esto como que... Entonces era mi intención de realmente llegar pues a experimentar lo que había escuchado y leído de que se podía experimentar a través de un trance de ayahuasca, que conectas con otras dimensiones, que puedes ver o acceder a información que aquí cotidianamente no la puedes acceder. Había mucho interés de mi parte en esa época en como en que aprender más, o sea, como que llegar a esas verdades supremas espirituales. Y bueno, entonces llegó ese 9 de agosto de 2009, en el cual fui otra vez a una de estas tomas de yagé o rituales de ayahuasca que los ofrecían estos indígenas de la comunidad Cofán. Es una comunidad que es del sur de Colombia hasta el norte del Ecuador, en la zona amazónica. Ellos ofrecían estas tomas de yagé. Bueno, y ya dentro del ritual, o sea, estaba yo como tranquilo, simplemente esperaba que como que comenzara a tener alguna experiencia. Me senté en una parte ahí de esa casa campestre donde estábamos haciendo el ritual. Había varias personas ahí también, pero como es algo muy personal, cada quien se va por su lado como a hacer su proceso individual. Entonces yo me senté con vista hacia a los árboles, a la parte campestre pues, del sitio donde estábamos. Y comencé a irme, digamos. El conocimiento que tenía en ese momento me decía que la realidad está compuesta por diferentes niveles, digamos, o planos de existencia, unos más sutiles que otros. Entonces, yo sentí en ese momento que empecé a viajar por esos planos. Es una experiencia, o sea, no veía nada, realmente simplemente es como un sentir. Hay muchas personas que ven figuras, que ven cosas, yo no veía realmente nada, sí cerraba los ojos y sentía que viajaba, o sea, que me iba, como que estaba yendo por estos planos. Lo que percibía es que a medida que me iba profundizando más, como que me iba yendo a lo más profundo de ese mundo, dejaba de percibir lo que por mis sentidos físicos llegaba, o sea, porque en estos rituales generalmente los indígenas cantan ícaros, o sea, hacen unos cánticos propios de ellos con dulzainas, hay música, además de que las personas a veces también están hablando alrededor. Todo eso se iba apagando y me sentía cada vez más en silencio dentro de mi mente. Y ahí fue cuando comencé a irme o sea, yo sentía como que salía del sitio donde estaba, como que trascendía inclusive el planeta, como que me iba a lo más profundo del universo. En esa intención de ir dentro de esos niveles más sutiles, como que llegar a la verdad suprema, a la iluminación, como le quería llamar, o a la luz, a la fuente, si le podríamos llamar así. Mi intención era como que subir hasta donde podía llegar. Y lo que experimentaba era que estaba muy solo, y estaba oscuro. O sea, no veía nada y estaba muy solo. Sin embargo, en algún momento comencé a hablar conmigo mismo en la mente. O sea, no estoy hablando de voz física, sino dentro de mi mente.
comenzó a ocurrir un diálogo. Y ese diálogo al comienzo era como un diálogo muy normal, muy como los que tenemos cotidianamente nosotros dentro de nuestra mente, que estamos conversando en nuestras conversaciones. Sin embargo, en algún momento comencé a sentir que este diálogo era como muy cuestionador, o sea, como que me estaba cuestionando la misma actitud que yo estaba teniendo en ese momento de querer como que alcanzar la verdad. Y entonces empecé como a sentir como que se me decía igual, ¿y cuál es la verdad según tú? En ese momento para mí era que Dios es amor, o sea, el amor es la verdad suprema. Y me decía, esa voz me decía, pero si es amor, porque los tiene, porque no da libertad. Y yo, o sea, como que si da libertad, el amor es libertad. Y esta voz me decía, pero si hubiera libertad, entonces podrías hacer lo que quisieras. Pero lo que ocurre es que si haces tu voluntad, sufres. Entonces, este Dios que tú dices que es amor, te está de alguna manera coaccionando a que hagas su voluntad y no tu voluntad. Entonces, ¿cuál es esa libertad y cuál es ese amor? Y me empezó a hacer cuestionar eso y yo decía, espérate, espérate, porque, o sea, como que quería insistir en el conocimiento que tenía hasta ese momento, pero automáticamente esta voz me respondía con algo que tenía mucha lógica, y entonces yo sentía como que tenía que ser más foco mental para poder como que poderle responder, y cuando hacía como ese esfuerzo en lograr obtener como una respuesta y le respondía eso, automáticamente me respondía con otra cosa más contundente, con más lógica, que no recuerdo exactamente el diálogo. Lo que sí recuerdo es que yo me sentí que en algún momento me estaba metiendo como en un ciclo infinito, o sea, que ahí nunca iba a salir, como que me iba a quedar preguntando, respondiendo, argumentando, como si fuera como un juego de ajedrez de nunca acabar. Y ahí en ese momento, cuando me vi que me estaba quedando ahí metido en un bucle infinito, me asusté. Me asusté y me dio terror, o sea, me dio pánico, porque vi que era como un juego, el que me estaba llevando era a quedarme, a perderme en un laberinto mental que no tenía fin. Me asusté y en ese momento quise como volver otra vez a la realidad física, pues, pero ya estaba, cuando volví a mi cuerpo, a sentir mi cuerpo, sentí que mi cuerpo estaba extremadamente caliente, como si estuviera ardiendo en fiebre, pero muy caliente. Y ahí del susto, y sentía mi corazón a mil, sentí que esta voz estaba como burlando, o sea, se reía, así como una voz, lo sentía clarito en mi mente, esa voz, o sea, es como una risa de que te gané, y como que ves que tengo razón, se reía así, y lo que me asustó más fue que cuando yo abrí los ojos físicos ya y veía a la gente, justo cuando sentía esa voz riéndose en mi mente, veía a las personas riéndose, también así, como si hicieran eco de esa risa. Entonces, ahí quedé como en shock y lo único que hice fue como pedir ayuda, o sea, llamé al taita, pues curiosamente era una mujer la que oficiaba esa ceremonia, generalmente son hombres. Llamé a la taita, se les llama así en estas comunidades, aquí son los maestros, ¿no? Que ofician esto. Y entonces ella sentía que me decía, fuerza, fuerza, me dijo, fuerza, me dijo, fuerza. Pero uno de los ayudantes de ella llegó y me tocó y vio que yo estaba hirviendo, estaba muy caliente, me sacó entonces una ruana que tenía y me empezaron a echar unos líquidos que ellos preparan y vio que yo estaba en efecto mal, o sea, estaba descompuesto. Inclusive algo como me dicen, pues porque eso no me di cuenta yo mismo que estaba sangrando la boca. Estaba como en shock y no quería volver a cerrar los ojos porque apenas yo sentía que cerraba mis ojos, esta voz otra vez empezaba a decirme como que sigamos debatiendo.
sigamos, porque como en una obsesión de demostrarme que tenía razón. O sea, que realmente esa creencia que yo tenía en un Dios amoroso no existía. Ah, y otra cosa que me dijo en ese diálogo, que también me desdibujó totalmente, es que quien había creado este universo no era Dios, sino que era Él. O sea, eso me lo dejó saber. Me dejó saber el que ha creado este universo soy yo. Y eso o sea, se volvió en un recuerdo que es como muy parecido cuando uno vive un trauma. O sea, era un recuerdo traumático que yo no lo quería volver a recordar. Luego de ahí tuve como una laguna mental, no sé qué pasó en ese momento, pero luego volví a tomar conciencia, estaba ya envuelto en frazadas al lado de una fogata. Al parecer mi temperatura corporal de estar muy alta, luego se bajó mucho, o sea, como una hipotermia. Y, y en ese momento yo sentí como que me estaba realmente muriendo, o sea, porque sentí muy, muy bajita mi energía, estaba muy frío. Y, y en ese momento sentía como que, bueno, sí, o sea, es como un sentido de gratitud, como que hasta aquí llegó pues esta historia. Y dije, hasta aquí llegó, bueno, pero pues aquí estoy contando la historia, así que no me morí. Fue el apoyo de las personas que estaban ahí. Eh, no recuerdo quién era, una mujer se acercó a mí en ese momento, era alguien que estaba participando también en ese ritual, pero como que sintió que estaba yo necesitando alguna ayuda energética y recuerdo que ella se sentó atrás mío y me abrazó así y me decía que respire y ella como que si me mandara su energía, el ki, el chi, el prana, como lo queramos llamar. Me estaba enviando esa energía, ella abrazada detrás mío, sí. Y eso me restableció un poco en ese momento. Sin embargo, de ahí se desencadenaron una serie de situaciones en las cuales, como les decía, eso cambió mi vida porque yo quedé con unos síntomas de ataques de pánico, de paranoia, de como un cuadro muy psiquiátrico. Eh, Mi familia en los días siguientes a ese hecho me volvió a llevar ante los indígenas porque como que dice, aquí le pasó eso, aquí lo restablecen. Según los indígenas, la razón de que me hubiera dado tan duro esa toma era porque habían estado haciéndome brujería. Ese era pues, como el argumento de ellos. Y entonces hicieron unos rituales de limpieza con humo, con sus hierbas. Estuve ahí como 3 días en el cuidado de ellos. Eh, yo sentía que estaba un poquito zombie en esos días. Eh, Procuraba simplemente no recordar la experiencia y además sentía que no me entendían, o sea, que como que esa información que me había llegado en el trance no la podía compartir. Uno, me daba miedo solamente el hecho de recordarla y dos, sentía que nadie me iba a entender. Es decir, o sea, que este universo no era creación de Dios, era algo que absurdo. En ese momento lo veía así. Quedé realmente enfermo, o sea, ellos me apoyaron en ese momento como a restablecerme un poquito, sin embargo yo seguí con esas secuelas de depresión también, una depresión endógena porque nadie entendía bien qué era que me pasaba, pero realmente sucedía era que yo sentía que si este universo no era hecho por Dios, sino que era hecho por este ente y que no era muy amoroso, que digamos, pues no, como que no tenía sentido estar aquí. Y estar así en ese estado hizo que se acabara mi relación, mi hogar que tenía hasta ese momento. Y luego también me quedé sin trabajo, hasta ahí llegó mi labor como ingeniero también.
me vi en el cabo del año siguiente a esa experiencia, me vi no solamente enfermo, sino solo y sin trabajo, o sea, me quebré financieramente, fue un año muy difícil. Y bueno, de esas cenizas comenzó a renacer algo en mí bien interesante porque una parte dentro de mí me dejaba saber que esa experiencia no había sido un accidente o una cosa simplemente trágica porque sí, sino que había una enseñanza profunda detrás de ella y que esa era como mi nueva misión en la vida, en entender qué era que había sucedido. Y dentro de esa intención empezó a ver, es como una lucecita en mi interior que me dejaba saber que para algo es que ha ocurrido esto. Y entonces, agarrado de esa lucecita, comenzaron a llegar personas, información, libros, videos. Conocí un montón de técnicas de sanación, desde las sanaciones físicas, naturales, homeopáticas, biológicas, emocionales, Reiki, hasta que llegué al coaching. El coaching me ayudó mucho a restablecerme mentalmente. Y cuando conocí el coaching dije, bueno, esta es la labor que yo siento que debo hacer de ahora en adelante. Por eso desde ese momento me certifiqué como coach y es a lo que me he dedicado. Y desde el coaching, buscando yo encontrarle alguna explicación a esto que me había ocurrido. Cada vez era como un trauma que tú lo recuerdas, pero te asusta, todavía te afecta. Y en efecto, en esos primeros 2, 3 años, yo recordar eso todavía me levantaba mis nervios, me sudaban las manos. Bueno, fue poco a poco, gradualmente, que fui observando, recordando otra vez esa historia y buscando el aprendizaje. Desde el coaching aprendí que esa voz que tenemos en la mente, o sea, no solamente está en mi mente, está en la mente de todos y se le llama gremlin, pues en el estilo de coaching que yo aprendí y que era una voz que su intención, aunque no lo pareciera, era amorosa porque lo que buscaba era protegernos, era cuidarnos, era como una mamá protectora que no quiere que te pase nada, entonces a veces te limita y te quiere tener ahí. Digamos que fue una explicación que le dio sentido en ese momento, sobre todo que me hizo sentir como que, o sea, en última sí hay una fuente amorosa, inclusive esa voz tiene un origen amoroso, que no lo parezca. Y entonces, en algún momento, eso fue como 2 años después de eso, como en el 2011, dije, bueno, que hay que enfrentar esa sombra, porque se me había vuelto en una sombra, no podía seguir huyendo de eso, y además porque mi vida la había vuelto trizas, entonces necesitaba, con lo que ya había aprendido pues, de coaching e inteligencia emocional, inclusive, como que encarar ese demonio interno, encararlo, darle la cara y ver finalmente qué era lo que me tenía que enseñar. Y entonces en algún momento hice una meditación así, como que dice, bueno, voy a, con toda la fuerza, vamos a invocar otra vez a esa entidad que me tiene azotado. Y cuando hice ese ejercicio interno, como una meditación y volver a irme, ya no con ayahuasca, nada, simplemente haciendo la meditación, sentí otra vez esa presencia de esa sombra y yo le dije, bueno, ¿qué es lo que me tienes que enseñar? Porque no me matas, pero no me dejas vivir tranquilo tampoco. Entonces, ¿qué es lo que me tienes que enseñar? En ese momento me dijo humildad y respeto, me dijo así como una fuerza. Ahí ocurrió un giro, o sea, en ese momento yo sentí que este ente era realmente un maestro, porque realmente me estaba enseñando de un modo difícil, pero me estaba enseñando, me estaba haciendo crecer internamente. Entonces, bueno, acojámoslo así. Y desde ese momento hice como una tregua con este ente. Tregua que duró
hasta hace unos 4 años atrás, que esa alianza o esa tregua se rompió debido a otras situaciones que creo que el tiempo no nos dan para contarlas hoy, pero que me dejan saber en este momento que este ente, que le he puesto Lucifer porque tiene todas las características que se le han atribuido a este arquetipo, Lucifer, eh, finalmente no es alguien con quien se pueda hacer una tregua, porque en algún momento te falla. Como les decía, es otra historia interesante, este hecho. Sin embargo, en lo que quiero enfatizar ahora en esta conferencia es que existe esta voz, llamémoslo así, en nuestra mente, y que en nuestras mentes, finalmente, allá en lo profundo, se unen, se trata de una sola mente, y que esta voz que dice haber creado el universo es una voz que surge de un miedo profundo que tenemos los seres humanos. Y en efecto, tenía razón esa voz cuando decía que sí había creado el universo. Ahora lo sé muy bien porque sé que este universo no es real, es una ilusión. Entonces, eh, sí creo este universo, pero lo que creo fue una ilusión. Por eso, en muchas tradiciones místicas espirituales, a veces se le llama el arquitecto. Alusión que en películas como Matrix, por ejemplo, o en Pequeño Buda, se le menciona así como el arquitecto. Hay otra película muy buena también que se llama Mr. Nobody, que también hace alusión al arquitecto. Y algunas tradiciones, sociedades secretas, aluden también a ese símbolo, a ese arquetipo, como el arquitecto del universo. Realmente sí, en efecto, es el arquitecto de este universo, solo que este universo es ilusorio, o sea que es un arquitecto de ilusiones. Y ahí es donde viene la gran enseñanza. O sea, la gran enseñanza que, como les decía, se da con todo lo que viví en los últimos años y que ahora pues ya lo puedo decir con mucha tranquilidad, es que nuestra misión como seres humanos es salir de las ilusiones y despertar a un universo real, que ese universo real sí no es para nada fabricado por este arquitecto, sino que es un universo real en el cual nosotros realmente existimos, porque aquí estamos como en un sueño. Podemos pasar a preguntas. Sí, yo creo que pasemos a las preguntas para que me puedan, desde ahí podemos enriquecer más todavía lo que les he compartido. Pues muchas gracias, Lucio, por este interesante relato. Te voy a pedir, si eres tan amable, que mutes un segundito tu micrófono porque se está acoplando la voz y no sé si la audiencia lo está escuchando. Aló, ¿ahí me escuchas bien? ¿Hola? Aló. Vale, yo creo que te pedía que lo muteases en el propio Hangout, pero bueno, yo creo que ya se está escuchando bien. Bueno, antes de pasar a preguntas, permíteme que recuerde a nuestra familia de Mindalia de nuevo que Mindalia Viajes te lleva a Egipto los días 10 al 17 de febrero del 2019 del próximo año, de la mano de Ricardo Bru, uno de los mejores conocedores de los enigmas de las pirámides, con el que vamos a vivir experiencias psíquicas y espirituales extraordinarias en el país de los faraones. Si quieres venir con Mindalia a Egipto, tienes dos opciones para darnos tu información, que es, por un lado, dirigirte al menú principal de Mindalia Televisión, a la sección Viajes. Allí encontrarás un formulario que tendrás que rellenar, y por otro lado, enviarnos un WhatsApp al siguiente teléfono, +34 prefijo de España, 644-720-234, y nos pondremos en contacto contigo. Vamos a pasar, si te parece, a ese tiempo de preguntas. La verdad es que ha habido muchos comentarios encontrados, por decirlo de alguna manera, a este relato que has compartido con todos. Es precisamente la primera pregunta que a mí me gustaría lanzarte. ¿Cuánto has compartido este relato, esta experiencia, y cuánto rechazo o apoyo te has encontrado a lo largo de tu vida? Pues los primeros años era algo que lo tenía como en secreto, porque me daba miedo no solamente recordarlo, sino también encontrar ese rechazo, ese juicio, o decir que estoy loco. Con el tiempo me fui atreviendo a compartirlo con personas cercanas, pues mi familia
siempre me apoyó. Fueron muy testigos de todo el proceso de caída y de cómo me fui recuperando, entonces sabían que algo había pasado, pues no era simplemente por crear una historia, algo así. Públicamente lo comencé a compartir con mis alumnos en mi academia de coaching, quienes, digamos, tenían estas inquietudes espirituales y entonces se daba el espacio para compartirlo. Y a partir de ahí se creó precisamente el programa de coaching de sabiduría que enseño, porque era un programa muy enfocado a integrar la sombra, o sea, esa parte que muchas veces nosotros ocultamos o negamos o rechazamos que está en nuestro interior, pues hacer un trabajo de integración de eso. Ahí lo comencé a compartir y hubo pues mucha aceptación por la gente que me conocía. Más, yo sé que es un tema que levanta mucha controversia, porque pues ahí estamos en una sociedad muy dualista, muy de bien versus mal. Entonces Lucifer es el arquetipo del mal, y entonces si uno hace alguna alusión a Lucifer, ya levanta prevención, temor, susto, juicio. Y lo que yo he aprendido es que cuando se está en juicio, precisamente se está apoyando a que exista más el dualismo. La integración, o sea, trascender el dualismo, significa ya no juzgar. Esa sombra se integra cuando se la observas sin temor y cuando ya no se la juzga, sino que se entiende que ha tenido un propósito. Porque, Lucio, al final y a lo largo, claro, hemos estado escuchando atentamente tu relato y la duda que me queda es si al final este ente que tú identificas como Lucifer o no ente, al final la conclusión es que forma parte de tu mente, de esa parte de sombra y oscura de tu mente, o era algo distinto a ella. ¿Cuál es la conclusión final? ¿Lucifer era tu propia mente o Lucifer era algo ajeno a ella? Es un invento que está en nuestra mente, pero es un invento nuestro, o sea, no existe como una entidad separada. Existe porque hemos creído en ella, porque desde el miedo precisamente a vernos separados de Dios, si lo queremos llamar así, inventamos podemos decirle como un papá postizo, y este papá postizo nos castiga porque en el fondo sentimos culpa de habernos separado de Dios, y entonces ahí aparece esa connotación de malo. Y quienes se abocan a un trabajo interno, digamos, llámase iniciados o quienes saben que el desarrollo es hacia adentro. Entonces esta figura se vuelve no solamente como una figura de malo, sino como alguien de quien puedo aprender. O sea, es una figura como un maestro, como les decía yo, que te va a enseñar mucho conocimiento, como el rey del conocimiento. Vamos, si te parece, muchísimas gracias, Lucio, por tus respuestas. Vamos a continuar con más preguntas. Por ejemplo, desde Argentina, Marimir nos decía, ¿siente que fue necesaria la experiencia para realmente poder hacerle frente a sus miedos internos? ¿Cómo se le presentó la vida después de eso? Ya nos has contado que hubo un buen cambio de inflexión ahí, ¿no? Claro. El miedo más profundo que siento yo que tenía que experimentarlo para trascenderlo era el miedo al poder de la mente. Porque muchas veces nos creemos limitados en nuestra mente, sentimos que nuestra mente solamente está limitada al cuerpo y a lo que vivimos como experiencia individual. Más lo que ahora yo percibo es que nuestra mente está unida, la mente de los seres humanos es una solamente, y como una solamente es muy poderosa, es capaz de proyectar precisamente esta realidad que llamamos universo y transformarla, porque es finalmente una proyección holográfica. Entonces eso nos aterra y entonces ese miedo del poder que tenemos como seres humanos, a veces le hemos puesto ese arquetipo, pues como que es Lucifer el que domina la cosa y yo me someto más bien a esa fuerza si quiero como que ir aquí funcionando bien en este mundo. Pero es un mundo ilusorio. Por eso digo, en esa película Matrix tiene mucho sentido. O sea, me ayudó mucho cuando la vi porque dije, wow, o sea, se parece mucho a la experiencia que viví. O sea, tú te entregas a vivir en la ilusión y entonces ahí estarás siempre en esa dinámica de que tú eres un ente individual bajo unos poderes, unas fuerzas que manejen todo dentro de la Matrix.
pero la verdad es que realmente es una ilusión. Muchísimas gracias. Voy a introducir un comentario que nos dejaba señor Lobo Blanco, ese es su nick en el chat, ya muy querido por todos, desde Guatemala. Nos decía el comentario que él hacía al hilo de tu conferencia: hoy la ayahuasca se ha sacado de la selva para llevarla a un plano urbano. En este sentido, relacionado con lo que comentaste alrededor de la ayahuasca, hay algunas preguntas, han generado algunas preguntas, como por ejemplo la de Sofía desde México. Decía que cómo contactaste con tu sombra y que si sugieres la ayahuasca, la toma de ayahuasca en un momento de duelo, por ejemplo. Y creo que, déjame buscar alguna pregunta más relacionada con esto para incluirla aquí. Bueno, no la encuentro ahora mismo. Si te parece, contestas a esta pregunta. Bueno, Lobo Blanco preguntaba también que si que consideran que, decía, algunos consideran que la bebida ayahuasca es una droga. ¿Esto supone un riesgo para la salud? Te pregunta. Hay una tradición, ¿no?, que está alrededor de la ayahuasca y que pues, las comunidades indígenas del Amazonas pues, buscan preservarla en su forma lo más original posible. Yo tomé cuatro veces, la cuarta vez fue la experiencia que les comenté, y de ahí volví a tomar a los 5 años, volví a tomar otra vez como para cerrar ese ciclo, como para no quedar con un miedo porque tomé ayahuasca, casi me aloco, casi me muero, y entonces ya no quiero volver a saber. Eso estaba también como un pendiente. A los 5 años yo volví a tomar con otras personas que ofrecían el ritual, y la experiencia fue muy bonita al final. Exactamente, fue como un cierre, y en ese momento sentí gratitud hacia esa tradición, a la planta en sí, porque comprendí que esa experiencia dura que viví era necesaria dentro de mi propósito de vida. Y hasta ahí llegaba. O sea, no, hasta ahí llegó inclusive la historia de ayahuasca conmigo. O sea, yo sé que yo nunca más la voy a tomar ni la necesitaré tomar. No hay en ese sentido también respondo a esa pregunta que dicen si eso es como una droga. Cualquier cosa, siento yo, que se vuelve droga cuando tú quieres llenar un vacío interno con algo externo. Entonces, si tú tomas a la ayahuasca como algo que te va a traer esa felicidad, entonces empiezas a habituarte que cada mes vas a tomar ayahuasca, pues entonces lo estás volviendo una droga. Pero Lucio, sí, nos has ajá, compartido todo lo que pasó después, pero también hay personas interesadas en saber la motivación que te llevó a esa a tomar ayahuasca. Por ejemplo, Damaris desde Estados Unidos o Maracaja desde Paraguay preguntan precisamente esto: ¿qué le motivó a realizar esa toma? como les decía, estaba yo en esa época en una búsqueda de verdades espirituales. Mi desarrollo espiritual en ese momento era como de comprender las verdades de la vida, del universo, de la existencia. Las verdades, como llegar a un conocimiento supremo. Y pues la sorpresa para mí fue encontrarme que el conocimiento no lo brindaba, digamos, la luz o Dios, sino que me encontré como su opuesto. Era como el amo del conocimiento. Y ya con los años luego comprendí que no es a través de ese conocimiento que uno logra, si le queremos llamar como la iluminación o la realización, sino a través de la sabiduría. Y la sabiduría significa muchas veces soltar el conocimiento. Okay. Marimir, desde Argentina, pregunta precisamente si recomendaría que otra persona tenga esa experiencia que tú mismo viviste en tus carnes, o le recomendarías o qué recomendarías en este caso para quitarse los miedos si no es esta experiencia. ¿Qué recomendarías si no? Pues mira, yo lo que siento es que como a ese nivel nuestras mentes están unidas, que lo haya experimentado yo apoya mucho a que las personas no tengan que experimentarlo, porque ya ocurrió. O sea, ya alguien de nosotros que estamos conectados, pues lo hizo. Entonces, el hecho inclusive de aquí de compartirlo es para apoyar a eso, a saber que no se necesita irse a meter allá al abismo más profundo para trascender esos miedos. Sin embargo, cada quien también tiene esa libertad de vivir su propio proceso, y, y es respetable. O sea, cada quien busca su propio desarrollo y encontrará los maestros adecuados
si su voluntad es trascender temores, aparecerán esos maestros, no necesariamente personas, sino también situaciones o dificultades o retos. Pero si los acoge desde la perspectiva de que qué es lo que debo aprender de esta situación, entonces esa situación se volverá en un maestro para esa persona. Gabriel Celeste desde España se cuestiona si estados alterados es lo mismo que estados elevados. Esa es una buena pregunta. Yo tenía esa percepción de la realidad, como les decía, de diferentes planos de realidad, y entonces desde esa percepción quería como subir en esos diferentes planos cada vez más sutiles para encontrar la luz, llamémoslo así. Más ahora sé que todos esos niveles, esos diferentes planos de existencia, esos son también parte de una ilusión, que finalmente eso no tiene finales, es como caer otra vez en una cinta de Moebius, o sea que uno se quiere ir hasta lo más alto, pero realmente eso no tiene límite, o sea, la plenitud es en este momento, es aquí, no en escalar niveles, está más bien es en recordar que ya somos plenos. Entonces, desde ahí, pienso que un estado, o sea, estas plantas psicotrópicas generan estados alterados de conciencia, no necesariamente elevados, porque como en mi caso fue más bien que me fui no para arriba, sino para abajo. Entonces, en últimas, uno no sabe qué se va a encontrar ahí. Nos pregunta también Francis Siut desde Venezuela, si esa experiencia te llevó a creer más en Dios. ¿En qué punto se encontraba tu fe antes de esta experiencia? Esa es otra muy buena pregunta. En ese momento venía pues de una formación muy racional, científica. Dios para mí era hasta ese momento como como una fuente, o sea, como una fuente suprema, pero muy así como por allá. ¿Okay? Entonces parte de nuestra labor como humanos era desarrollarnos, crecer, perfeccionarnos, buscando cada vez estar más cerca de esa fuente. Y pues este tipo de experiencias me llevaban en algunos momentos inclusive a como decir, o sea, cuando, como les decía, en ese momento que yo veía que este universo fue creado no por Dios, sino por otro ente, y entonces decía, entonces, ¿dónde está Dios? Pero lo que viví en mi vida, que fueron situaciones que fueron llegando, no desde mi voluntad, sino que fueron apareciendo, me dejaron saber que sí existe la presencia amorosa de Dios en nuestras vidas. Y eso aumentó mucho, mucho mi fe al punto que ahora yo me siento muy, muy deísta y no siento a Dios como algo externo a mí, sino que siento que Dios está en mí y está en todos. Y desde esa perspectiva, o sea, se siente una visión del mundo totalmente diferente. Vamos con algunos comentarios que han dejado por aquí al hilo de lo que ibas contando. He-Man, por ejemplo, nos decía, la única voz útil es la de la conciencia, que la tiene dormida la humanidad. Nos decía Maracaja Barcino, el temor hacia la palabra Lucifer lo tenemos arraigado por la herencia religiosa cristiana, planeta azul. En un sentido contrario decía, bueno, te daba las gracias por la experiencia y decía que Lucifer sí es una entidad separada y creada con tal propósito y que le consta y te lo agradece. Nora nos decía, nuestro propio espíritu trabaja así, llega actuando de manera desbordante, se presenta muy malo y destructivo, pero al final sabemos que es él. Vamos a continuar con alguna pregunta más, Lucio, si te parece. Vamos, por ejemplo, con la pregunta que nos dejaba Francis desde Venezuela. Bueno, comentaba, es una experiencia aterradora. ¿Cuánto tiempo te tomó superar y dejar de tener miedo por esta experiencia? Yo creo que el miedo, hasta el último residuo de miedo, lo solté hace un año. Hace un año fue con el estudio de un curso de milagros. Me sentí muy validado cuando en sus primeros capítulos el curso de milagros explicaba justamente lo que yo había experimentado, o sea, que este universo no era una creación de Dios, sino un curso de milagros dice es la creación, ni siquiera creación, dice es la fabricación del Hijo de Dios. Y ahí es donde viene la gran enseñanza que ahora para mí es clarísima, o sea, Lucifer es el mismo Hijo de Dios cuando se siente separado de su Padre.
cuando el Hijo de Dios, que somos todos nosotros, recordamos que siempre hemos estado unidos a nuestro Padre, entonces esa imagen de Lucifer como un ente separado y que gobierna esta ilusión se desvanece y aparece la inocencia de un niño que es el Hijo de Dios y que somos todos inocentes, amorosos, juguetones. Eso es lo que somos. Lucifer etimológicamente significa portador de la luz. Y sí, por las tradiciones religiosas ha generado mucho miedo porque se le ha puesto esa etiqueta de malo. Yo creo que el mensaje y el llamado es a quitarle ya como todo ese miedo, ese susto, porque eso finalmente nos aparta de lo que realmente somos, que somos puro amor. Entonces, volver a esa raíz de que es un portador de la luz, es para recordar que la luz somos nosotros. Entonces, cuando a Lucifer lo transformamos en el Hijo inocente de Dios, que un curso de milagros llama Cristo, ahí pues ya nos iluminamos, si lo queremos llamar así, estamos plenos al incorporar esa verdad en nuestra mente. Comenta Marcela, pero ¿se han fijado? Esta plática al final de cuentas nos ha sacado nuestros demonios, que precisamente, Lucio, es lo que me comentabas off the record antes de empezar esta conferencia, ¿no? Que era tu propósito realmente compartirlo. Precisamente también sobre esto preguntan Francis y Pablo Altamirano. Francis, por ejemplo, dice: gracias, Lucio, por compartir tu experiencia. ¿Por qué crees que te ocurrió esto a ti? Lo que tú viviste te ha permitido orientar a otras personas, también muy en relación a ese proceso de coaching, ¿no?, que vives ahora. Y Pablo Altamirano, bueno, está claro que sí, que te dejó alguna enseñanza desde Argentina, pero pregunta precisamente eso, que qué enseñanzas te dejó, así, una reflexión o una conclusión sobre ello. Pues mira que curiosamente mi nombre es Lucio. Y Lucio tiene la misma raíz latina que Lucifer, o sea, también tiene que ver con esa luz. Entonces siento que sí, mi vida estaba ya destinada a que hiciera ese trabajo de ir a esa profundidad, topar con ese arquetipo, con ese símbolo de oscuridad y iluminarlo, o sea, llevar esa luz. Y pues siento que esto que estoy haciendo aquí con ustedes, compartirlo, es parte de esa labor. Y todo lo que se ha desarrollado a través del coaching está siendo también motivado por ello, o sea, buscar que las personas trasciendan sus temores, integren esa parte oscura, o sea, que se logre esa autoaceptación y desde ahí siento que soy útil a las personas y eso llena mi vida de significado y de propósito. Lucio, si tuvieras que quedarte con una reflexión acerca de esta experiencia, con algo positivo y algo negativo, ¿qué sería? Pues negativo, pues o sea, fue dolorosa, fue dura en su momento, sin embargo, siento que el valor y la enseñanza, el aprendizaje y sobre todo el ser humano que soy ahora gracias a todo lo que he vivido, tiene un valor inmenso. Entonces, es el oro que uno encuentra cuando ha tenido que escarbar a través de muchas piedras, ¿no? Mucho sufrimiento, situaciones difíciles, pero al final encuentras un oro, algo que vale mucho. Y siento que hacia eso me he encaminado, hacia hallarle ese oro a toda esta situación y pues ahora la veo con mucha gratitud y eso me hace sentir que en efecto estoy siendo cuidado por nuestro Padre Dios, que es puro amor. O sea, que esa situación difícil finalmente era también desde ese sentido amoroso de crecer y de apoyar ahora a otras personas desde ahí. A mí me ha llamado mucho la atención, Lucio, escuchándote atentamente cuando comentabas que hiciste una tregua, ¿no?, con esto. ¿En qué consistió esa tregua? ¿Cómo fue esa tregua? Que luego se deshizo, ¿no? Pero ¿en qué consistió? Eso me ha llamado mucho la atención. Sí, pues la tregua consistió en que nos vamos a hacer un pasito. O sea, hasta ese momento yo sentía que esta entidad o este ente tenía el poder sobre el mundo. Entonces yo decía, yo no puedo vivir aquí en el mundo si estoy en conflicto con esta entidad que finalmente estaba en mi mente. O sea, yo tengo que hacer alguna forma de convivir con ella. Entonces es como que hagamos una tregua en el sentido que eh, yo sé que todo eso que me dices en la mente es finalmente porque me quieres cuidar, proteger, porque me quieres enseñar, porque te veo como un maestro. Entonces, ok, yo voy a hacer lo mejor de mí para también ser, ¿no?, una persona correcta, de bien, aportar a
a la sociedad desde ahí, desde que le estoy dando realidad a este mundo y le estoy dando realidad a este ente. Esa tregua se rompió cuando, siguiendo esos parámetros, comencé a ver que mi vida prosperó un tiempo, pero luego se desdibujó y entonces como que dejó de ser guía y empezó otra vez o sea, ¿cómo te explico? Como que si no era una guía tan confiable y vino un proceso otra vez de quiebre, de crisis, de depresiones, que lo viví en los últimos años, que inclusive a través de eso vine a parar acá a Estados Unidos. O sea, también dejé el país, familias atrás, o sea, otro cambio, como les decía, eso es para otra charla. Y a la final resultó que en efecto se sangoloteó el tema porque yo en algún momento ya sentí que ya no podía seguirle dando realidad a ese símbolo. Se tiene que ya disolverlo. Y el ego, pues, porque esa es la palabra con lo que se le atribuye, pues, desde el coaching, desde el ámbito psicológico. O sea, el ego se alborota y entonces mi vida la otra vez la quería volver. O sea, hasta al hospital fui a parar. Y a la final no, fue pararse fuerte y conectarse, como le decía, a Dios, que Dios sí es real, todo lo demás es una ilusión, una postura muy no dualista y desde ahí ya me siento ahora ya al otro lado del... Eso te iba a preguntar, Lucio, porque desde que has empezado el relato lo cuentas como una realidad tremenda, ¿no? Al principio muy perplejos, luego es verdad que la conclusión es como que decimos, ah, bueno, no era. Entonces la pregunta que a mí me gustaría hacerte, que se me ocurre, es que si, bueno, has alcanzado esta disolución de aquella experiencia, pero ¿crees que existen de alguna manera estas presencias malignas o energías negativas alrededor de nosotros? Y si has vuelto a vivir recientemente algo con tal intensidad o esto se quedó en una mera anécdota. O sea, la primera pregunta de que si existen estas entidades, eso todo está en la mente. Si existen es porque las hemos inventado o porque creemos en ellas. Al creer en ellas les estamos dando realidad. Y como la mente funciona como un video bien, como un proyector, entonces si crees en esas cosas, entonces en tu vida que percibes a través de tus sentidos, pues verás reflejos de eso. Entonces, si yo creo en la maldad y creo que hay demonios, entonces de pronto en mi vida me llega y me ocurre un atraco o sea, alguien que como que es muy malo y me roba, o sea, comete actos malos porque estoy creyendo en la maldad. Finalmente, todo lo que pasa, siento yo, ¿no? Todo lo que pasa en tu realidad es una proyección de tu mente, de lo que tú crees, de tu sistema de creencias. Entonces, ir hasta allá, hasta lo profundo, hasta el arquetipo, hasta la fuente de la maldad, para ver que no hay ninguna fuente de maldad, eso siento yo que tiene un valor supremo, porque además, como les decía, la mente es una, entonces eso ayuda a iluminar a todas las mentes. Y el reflejo que veo yo en el mundo pues, físico es que en efecto no hay fuentes de oscuridad. Uno para oscurecer este cuarto, por ejemplo, lo que debo hacer es bloquear las fuentes de luz, apagar el foco, cerrar ventanas, así logro aparentemente tener un sitio sin luz, pero no hay una fuente de oscuridad, algo que yo prendiera aquí un interruptor y se apagara todo, ¿no? Solamente hay luz. Entonces, así es el universo, solamente hay amor. Si uno percibe algo malo o malvado es porque uno está engañándose finalmente. Y la verdad es que este relato que nos cuenta se parece mucho a una metáfora viva, ¿no? De esos demonios de nuestra mente luchando entre sí, tan reflejados no solamente de manera individual, sino a un nivel social, ¿no? Siempre tan beligerante cíclicamente a lo largo de la historia. Me gustaría, Lucio, terminar con algunos comentarios que se han ido generando, como antes te he compartido alguno. Vero nos dijo, todos mis respetos a este ponente, como a todos los valientes que salen a contar sus experiencias. Maracaja nos decía, gracias por compartir tus experiencias y sentimientos con nosotros, Lucio. Francis desde Venezuela, Lucio, gracias Lucio por responder a mi pregunta. Infinitas bendiciones por la divinidad, que la divinidad te continúe iluminando. Juan David decía un saludo a Lucio por parte de su padre y su hermano. Gracias por esta oportunidad de escuchar esta poderosa charla en directo. Belu decía gracias por compartir, Lucio, mucha suerte. Y nuestro amigo señor Lobo Blanco desde Guatemala, gracias Lucio por compartir tu experiencia, lo valoro mucho, saludos. Así que al principio con cierto escepticismo y lejanía a tu relato, pero finalmente muy agradecidos de la conclusión que has
supuesto tu charla para nosotros. Así que llegamos así al final. Lucio, muchísimas gracias de parte de todos por compartir esta maravillosa experiencia con nosotros, que seguro que nos ha dejado un pozo. Antes de terminar, permíteme recordar que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo, déjanos justo debajo del mismo un comentario de vibración positiva. Debes saber que haciéndolo colaboras con Mindalia y colaboras con la humanidad. ¿Por qué? Porque haces que estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Personas, Lucio, como las que te han acompañado hoy en Paraguay, Ecuador, Perú, Colombia, Argentina, España, Guatemala, Estados Unidos, México, El Salvador, Puerto Rico son algunos de los lugares que te han abrazado. Así que ahora lo que toca es que te despidas de nosotros, unos segunditos para ti. Pues estoy conmovido. Me disculpan porque estaba así como sintiendo esa gratitud, y de verdad que esto me hace sentir muy feliz porque sé que todo lo que he vivido en todos estos años tiene ese propósito de iluminar otros corazones, otras mentes. Entonces, gracias a todos ustedes por haber estado ahí, por haber sido testigos de este relato. Y gracias a ti, Estefanía, también. Pues muchísimas gracias por tu verdad, por tu relato y sobre todo por la emoción y el sentimiento, que eso al final es lo que traspasa las pantallas y te lo he dicho al inicio y te lo vuelvo a decir ahora, creo que así lo has sentido. Muchas gracias, Lucio, de verdad. A vosotros, familia, gracias por vuestra eterna colaboración, participación y cariño. Recordar que si te suscribes, si no lo estás, al canal de Mindalia Televisión en YouTube, también estás consiguiendo que estos vídeos lleguen a muchas más personas. Por mi parte, familia, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós.